Pues bueno, muchas gracias a todos los péticos que están aquí en la sala. Entiendo que no cabe otra opción. No futboleros. Pues nada, para mí es realmente un auténtico honor cerrar este curso de Ciencia en Boulevard que cerramos hoy con la charla de Javier Peláez. Pero recordad que aunque estemos terminando hoy Ciencia en Boulevard, dos cosas. Una, volveremos el curso que viene, y dos, tenemos un fin de fiesta 12 y 13 de junio en el evento Ciencia Ellos Down. Ya tenemos aquí alguna de nuestras conferenciantes ahí degustando una cerveza. y entonces os esperamos a todos, buscar la página del evento Ciencia Ellos Down, os inscribís los que aún no lo estéis, y os invitamos a todos que vengáis y que consideréis los que queráis pues la posibilidad de adquirir una localidad de Filacero, porque el evento es gratuito, pero la localidad de Filacero se puede adquirir y así podéis venir a cenar con nosotros y tendréis derecho a alguna otra revista o libro y tal y demás, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo suyo es el poder compartir una cena en, como era, un marco incomparable, con gente pues agradable e interesante venida de todos los rincones de esta piel de toro nuestra. Bueno, pues ya sin más dilación voy a primero agradecerle a Javier que haya hecho el esfuerzo de sacrificar incluso partes de sus vacaciones por venir aquí y bueno, supongo que todos lo conocéis, pero pues, existe la posibilidad de que alguno no lo conozca, y voy a decir una cosa y que creo que es cierta. Javier Peláez, irreductible, es posiblemente una de las 2 o 3 personas más importantes de la divulgación en España. Toma. Voy a intentar demostrarlo. Voy a intentar demostrarlo. O sea, habrá gente que escribe pues mucho más sobre temas de divulgación, muchísimo más. Habrá otros que sepan sobre algunos temas de ciencia pues más que Javier, pues seguro, porque hay mucha gente que sabe mucho de muchas cosas. Pero lo que sí es cierto es que como promotor de divulgación, no solo promotor de divulgación, no es su única faceta, pues Javier, por ejemplo, es el principal impulsor del portal Nauta, que es el portal de ciencia y divulgación más importante que hay en lengua castellana. También es impulsor de una serie de eventos que nos produce una profunda envidia, y que de hecho él es el culpable de que exista esto, porque volviendo de uno de los eventos que organiza, el evento Nautas de Bilbao, dijimos, oye, vamos a organizar algo en Sevilla. Y fue un poco la idea de esta, además de otras muchas actividades que suele él organizar e incluso participar, ¿no? O sea que yo mencionaría a Javier, a Iñaco y a pocos más que tengan tanto impacto en la divulgación. Aparte él, a nivel personal, pues un gran comunicador. Aquel que no lo conozca, bueno, su blog, La Ley Irreductible y demás, pero sobre todo recomiendo, porque ya es un gusto personal simplemente, los podcasts de Catástrofe Ultravioleta. No se llevan muchos por ahora, llevarán 10 o algo así, pero cada uno de ellos es sumamente entretenido, interesante, y seguro que se aprende algo con todos ellos. O sea, se aprende las dificultades que tuvo el primer paseo espacial, el hombre este que lo pasó fatal, o un vecino suyo que está absolutamente loco y que un buen día decidió que iba a cruzar remando el Atlántico. Y entonces nos cuenta esas cosas en Catástrofe Ultravioleta, y además está elaborado de forma muy profesional y demás. Bueno, pues entonces, sin más, ya creo que venimos a escuchar a ver cuál es, qué tiene que ver Darwin con Sevilla. Hola. Hola. Parece que es la primera vez que me pongo un micrófono. Bueno, en primer lugar, como siempre se suele decir, muchas gracias a la organización por la valentía de organizar, yo lo sé porque en Canarias se organiza una de hace 5 años, que es Escépticos en el Pub,
y es la valentía de organizar una serie de charlas de ciencia en un sitio tan peculiar como puede ser un bar. Yo personalmente le tengo mucho cariño, o sea que me parece espectacular. La segunda, daros las gracias a vosotros. Me recuerda al capítulo aquel de Los Simpsons, no sé si os acordáis del capítulo de Los Simpsons, donde está el reverendo Lovejoy, el cura dando misa, había 4 gatos, y diciendo, oye, muchas gracias por haber resistido la tentación de venir a misa en vez de iros a la Super Bowl. Y había una fondo y dice, hostia, la Super Bowl es hoy, se va corriendo. Oye, pues muchas gracias por venir, resistiendo pues la final de la UEFA. Hostia, la Super Bowl, uno sale corriendo. Me imagino que bueno, Darwin también sigue teniendo su tirón. Y bueno, yo creo que va a ser es un personaje que a mí me tiene enamorado, Darwin, y la relación con Sevilla, sabiendo, no sé si lo sabéis, que Darwin nunca estuvo en España, aunque él estaba interesadísimo en venir a España, sobre todo a Canarias, que es donde yo vivo, a Tenerife, después de los viajes de Von Hamburg. Es decir, bueno, ¿cómo se come esto, la relación entre Darwin y Sevilla? Voy a hacer bastante historia. Va a ser una clase casi de historia, espero que no haya muchos profesores de historia por aquí, y si lo hay, y comento alguna no lo voy a contar, y soy muy metódico, espero no equivocarme mucho, sobre todo en fechas, en datos, pero va a ser muy interesante, porque la historia comienza aquí. Esto lo he visitado yo hace 2 días, estuve en Londres, está cerca de Piccadilly Street, es una de las calles que coges Piccadilly Circus, coges Piccadilly Street, donde está la Royal Society, etc. Y hay una calle que se llama Albemarle Street, de Londres, donde está este número, estas fotos se ven regular, que es el número 50 de la calle Albemarle, donde pone John Murray, la editorial John Murray. Ahora mismo es una pena ir a esa casa. Yo entré y me encuentro una portera que decía, no, aquí ya no está la editorial, la famosa editorial John Murray, donde se publicaron libros que han cambiado literalmente la historia del mundo. Se han publicado los principios de geología de Lyell, en ese número 50, que cambiaron toda la idea del creacionismo y de que la Tierra se había creado en 6.000 años. Se publicó, por supuesto, en el número 50 de Albemarle Street, en la editorial, el 24 de noviembre de 1859 se publicó la primera edición de, como podéis imaginar, del origen de las especies y de luego del resto de obras de Darwin, de Huxley, de Lyell, todas las demás. El primer libro se vendió 1.250 ejemplares, se vendieron esa misma mañana se vendieron la primera edición, por eso cuesta tanto en conseguir. Bueno, yo soy un coleccionista loco de los libros y tengo varias primeras ediciones de libros de Darwin, pero evidentemente esta no, cuesta unos 90.000 libras, si tenéis 90.000 libras, creo que es una buena inversión, esto va a subir. Cada vez queda menos, o sea que cada vez será 90.000 libras. ¿Menos libras o libros? En libras pounds, unos 120.000, 110.000 euros, porque hay gente que se compra cosas peores. Bueno, pues en la mañana del 24 de noviembre de 1859, en esa calle, hubo una larga cola de gente para comprar este libro que cambió la biología, cambió la idea, no solo de la biología, sino de muchas cosas como la religión, aunque ya veremos que no cambió tanto. La ciencia en general, ahora decía un científico hace tiempo que ya casi nada, sobre todo la biología, se puede mirar fuera de la evolución. Bueno, pues esa primera edición original de 1859 tuvo muchas ediciones, porque voy a decir, Darwin era un tipo muy meticuloso, muy hipocondríaco como Ángel, estaba casi siempre en el sofá medio matar, pero como estaba en su casa, iba cambiando letra a letra, palabra a palabra y párrafo a párrafo en cada edición que se fue vendiendo de ese libro. ¿Qué ocurrió? Estas son las 6 ediciones originales, las 6 ediciones que Darwin escribió de un solo libro. Cuando alguien os diga, tengo el origen de las especies, diréis, ¿qué origen de las especies? Normalmente, lo más común es que si vais a ver una librería, os encontréis la sexta, la última.
que él publicó y sucesivas traducciones. Pero entre la primera y la sexta, Darwin fue cambiando hasta el 75% de las frases y de los párrafos. Hubo cambios. Incluso en esta sexta edición, Darwin incluyó un capítulo completo dedicado a las críticas que me han hecho desde que yo escribí la primera. El debate que supuso ese primer libro fue tan grande que Darwin tuvo que luchar. Le salieron defensores, evidentemente, como Huxley, luego hubo gente que no, Agassiz, etc. Gente muy importante, biólogos, filósofos, que decían esto no puede ser, etc. Hubo, ¿lo acordáis, no?, de la etiqueta también del morbo, pinturas, caricaturas de Darwin. Hubo una lucha muy grande y Darwin, iba editando, corrigiendo, cambiando desde la primera, fijaros, desde la primera hasta la segunda, que fue unos meses después. En noviembre fue en enero. Esta le tengo yo un especial cariño, a la de 1860, no la tengo en internet, está en torno a 30.000, 40.000 libras, pero se editó el 7 de enero, que fue mi cumpleaños, entonces digo, bueno, a ver si algún día la consigo, ¿no? Y fíjate que la segunda edición original que sacó Darwin es una a la que todos odiamos. ¿Por qué? Porque como iba cambiando, no sé si alguien ha leído El origen de las especies, en la primera edición, el último párrafo es precioso, es: hay grandeza, is there grandeur in this vision of life, hay grandeza en esta visión de la vida, pues en donde las especies van evolucionando y termina así, evolucionando, Bowl. ¿Qué pasó? Tuvo tantas críticas, incluso en casa, porque su mujer era súper cristiana, no católica, pero muy cristiana. Muchas veces lo pasó en el sofá durmiendo Darwin, porque había peleas con la señora. Hubo tantas críticas que en ese párrafo que todos queremos, en la segunda edición, solo unos meses después, Darwin incluyó: hay grandeza en esta visión de la vida alentada por un creador. Ya metió ahí, alentada por un creador, porque evidentemente, ojo, el origen de las especies habla del origen de las especies, no de la vida. Darwin jamás habló de cómo se origina la vida, cómo se originan las especies. Bueno, esto es importante, estas fechas son importantes porque nos dan unas pautas de polémica, de debate, de discusión, que vamos a ver si en España o no llegaron tal y como estamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mira, la primera edición, la original, fue en 1859. En 1860, el 7 de enero, 2 meses después, salió la segunda original y ya empezaron a salir, ya esto de la evolución empezó a extenderse. Y ya sale la primera edición americana, publicada por Appleton, la holandesa y la alemana. España por ahora, como Darwin. La tercera edición, esto se agotaba en nada, esto era como churros, se vendía como nada. La tercera edición en 1861, y aquí ya empezamos, fijaros: primera edición francesa, primera edición suiza, segunda alemana. Los alemanes ya tenían la segunda edición traducida de todo. Todo esto significa la segunda edición suiza. Los rusos en 1864 ya tenían Karl Marx. Karl Marx escribió a Darwin dándole la enhorabuena por el origen de las especies. Quería meterlo en el Capital a Darwin. Darwin dijo: ahí no me quiero meter. Pero ya tenemos una edición rusa. Pero espérate, al año siguiente se agotó y tenemos una segunda edición rusa en 1861. ¿Y España? Silencio. En 1866 tenemos la cuarta edición, ya tenemos una segunda edición francesa con una nueva traducción que fue de una señora, una nueva traducción, una traductora. Tercera americana, tercera suiza, tercera edición alemana. Todo esto, todas estas fechas, en estos países, en estas ediciones, significa que se estaba dispersando o ampliando toda la que es la discusión. Allí tenemos a gente hablando de Darwin, hablando de la teoría, saliendo gente de Alemania que ya iban por la tercera edición, como Ernest Haeckel. Una cuarta edición de la nueva traducción americana en el 67. ¿Qué significa eso de la traducción? Se hace una primera traducción de una obra
y luego llega otro traductor. ¿Pero era inglés en el original? No, aquí hubo varias traducciones. La primera, por ejemplo, yo tengo una copia de la primera original, vosotros la podéis, yo tengo dos, por cierto, tengo una más que la Universidad de Sevilla, pero aquí la podéis consultar. Enrique Godínez hizo una primera traducción. Me refiero, cuando dices americana, sí, y pones traducción, ¿qué significa? Sí. ¿Que lo cambiaban del imperio o qué? De la traducción que se hizo en la primera edición. Que el Darwin lo escribió en inglés. No, americana, que está publicada por una editorial americana, no es la original. Todas las inglesas las publicaba John Murray. La editorial Murray que no se estaba hablando. ¿Qué hacía esa americana? ¿La traducía a qué lenguaje? ¿A qué idioma? No, había una traducción al inglés americano. Eso. Esa era mi impresión. Sí, de la nueva traducción. Es más, incluso en España no se tradujo un intento que hubo del inglés. Había una nueva traducción del francés. Es decir, esto hubo una dispersión muy rápida por todo el mundo, que la traducción que hacía una francesa de esos conceptos tan originales, transformismo se llamaba, aquí nunca se ha hablado todavía de evolución, hasta la sexta, hablaba de transformismo. No es lo mismo transformismo que evolución o lamarquismo, o nuevo lamarquismo. Según la traducción, el libro que te caía en las manos podía decir o intuir una cosa y otra. Yo tengo varias traducciones diferentes de una española, donde, por ejemplo, la de Zulueta de 1921, es la más conocida, difiere muchísimo de la de Godínez, que fue la primera. Ya que nos metemos en traducciones, si os interesa, la más vendida de todas fue la de la editorial Prometeo, que fue un plagio absoluto de Godínez. Godínez vendió unas 2000 ediciones en 1877, la vemos, y llegó el señor Sampere de Valencia, con la editorial Blasco Ibáñez, por cierto, el escritor Blasco Ibáñez, y ese editorial Prometeo plagió a Godínez, vendió cientos de miles, se hizo millonario con la misma traducción que hizo Godínez. O sea, de las traducciones es también importante. Pero vamos por 1867, vamos un poquito más rápido. Bueno, Bretón ya lleva 5 ediciones, Suiza lleva 4, Francia lleva 3 ediciones, la sueca en 1871, España. Pues sí, Darwin, sí. Pero todas esas fotos, si alguna vez, no es original, no es Darwin. O sea, no es cierta, es falsa. Es una exposición que se hizo en el Natural History Museum de Londres, donde se le hizo por Photoshop esa imagen a Darwin, pero como me viene muy bien para decir dónde está España, pues la he cogido, ¿vale? Pero muy fácil. 1872, la última. Todas, si vosotros vais a ver una librería y decís al librero, yo quiero un origen de la especie, os van a dar la última, la sexta. No os van a dar la primera Toguay, os van a decir la sexta, la del creador, dependiendo luego ya de las traducciones. Pero oye, Italia, la segunda, primera edición polaca en 1873, danesa. ¿Dónde está España? ¿Qué pasa con el darwinismo en España? Bueno, pues pasa esto. En 1800, estamos hablando de que de 1859 han pasado 14 años, 13 años casi. En el primer intento, se hace un primer intento de traducir. Estamos en 1872 y ahora os voy a dar la historia, guay, ¿no? Como todo el mundo recordará, en 1859 nos regía Isabel II, el periodo isabelino por una gran importancia de la Iglesia Católica, y bueno, en el 68, aquí en Sevilla, ya que estamos hablando de Sevilla, tuvo mucha importancia el sexenio revolucionario con la Revolución Gloriosa, que empezó a abrirse un poquito más. Bueno, en 1872, dentro de ese sexenio revolucionario y de la Revolución Gloriosa, se intenta el primer traducción del francés. Y atentos, iba a ser un libro por entregas de una obra en francés de Clemence Roger, que dice, la primera entrega incluía, lo he puesto porque hay que leerlo, esto es lo que decía el libro, la primera entrega. Como verán los lectores, la autora de este prólogo, la señora Clemence Roger, y traductora de la obra de Mr. Darwin, no tiene nada de católica, ni siquiera de cristiana. Para ella la naturaleza lo constituye todo. Conviene que esto se tenga en cuenta, que se tenga presente, para poder sacar doble fruto de la enseñanza de este libro y leer con prevención
sus temerosas afirmaciones. Y estaban diciendo, ojito con lo que lees. Esto no es muy cristiano. En 1872, evidentemente, por presiones, etcétera, esta obra, esta primera traducción, no pasó de la primera entrega. No llegó muy lejos, ¿de acuerdo? Pero bueno, por fin ya llegamos a mi querido Origen de la Especie, 1877. Pasaron 18 años hasta que se tradujo y se publicó por primera vez El Origen de las Especies en español. Pero Darwin, os lo tengo que reconocer, ha sufrido un olvido tremendo. En España las obras de Darwin son tremendamente apartadas de lo que es todo el resto de traducciones. Por ejemplo, os digo, todas estas traducciones, mirad, El viaje del Beagle se publicó en 1839, El viaje del Beagle, es decir, The Journal of Research, el diario de Darwin, de su viaje a las Galápagos y por todo el mundo, la primera edición española de 1899, 60 años, 60 años para que ese libro llegara a España. Y era un libro de viajes, ojito. Lo tradujo la España Moderna, la editorial de España Moderna. No tengo todavía una copia, pero ya la tendré. Pero ojo, 1881 se publicó la original. En España se hizo la primera vez que ese libro llegó a España fue en 2010. Plantas trepadoras. Cierto es que el Dieta del Mol, Darwin tiene 16 obras, algunas son muy complicadas, incluso algunas no carecen de interés para el público, pero para biólogos, para gente especializada, es posible que sí. Y eso, ¿no? Pero oye, simplemente por el simbolismo, ¿cómo es posible que Dieta del Mol de 1881, yo tengo una primera edición en inglés original, la tengo de primera edición, y tengo una edición de 2010, española, que son casi 119 años, no me corrija mucho, ¿no? 119, ¿no? Vale, plantas trepadoras, ¿qué está pasando? Ha habido un olvido absoluto de Darwin, de las obras de Darwin. La primera edición española de 2011 de Plantas trepadoras la publicó la editorial La Etoli, la primera vez que se publicaba ese libro. Cirripedia, que es un coñazo de libro, ¿vale? Cirripedia es un coñazo. Ahora, incluso el propio Darwin dijo, me he pasado 8 años estudiando percebes. Hasta para mí me parece mucho tiempo. Lo dice escrito, lo dice por escrito. Cuando escribió Cirripedia, que es la enciclopedia de los cirrípedos, de los percebes, el señor Darwin se tiró 8 años estudiando percebes y escribió 2 volúmenes en 1851 y 52. Él mismo dijo, me parece a mí que me he pasado demasiado tiempo con este tipo de... Pero fíjate, aunque sea un coñazo, a alguien, como a Iñaco, por ejemplo, que le encanta los bivalvos, le interesaría ese libro. Bueno, pues jamás se ha publicado, todavía no se ha publicado en español. ¿Por qué? Mira, qué bonito, míralo. ¡Ay, qué bonito! Cosa más bonita. Vamos a adelantar un poquito más de tiempo. Vale, vamos a ver. Vamos a 1936. ¿Hacía falta poner la foto? Es la más bonita que he encontrado este señor. Joder, está guapo. En 1936, ¿vale? Atentos, estamos ya en 1936, estamos en pleno siglo XX. Bueno. Llega este señor con el bigote y atentos, lo he copiado, yo sé que en la charla no se debe poner tanto texto, pero es que mola. Decreto sobre publicaciones de 1936. 1936, ediciones de Darwin y el darwinismo estaba ya por todo el mundo. Este señor dice, se declaran ilícitos en el artículo 1, vamos a empezar bien. Se declara ilícito la producción, el comercio, la circulación de libros, periódicos, folletos y toda clase de ingresos pornográficos, de literatura socialista, comunista, libertaria y en general disolvente. Aquí hay un químico que dirá, aquí dentro de disolvente entra casi todo. ¿Qué es lo que hay que hacer si usted tiene un libro disolvente? El artículo 2 te lo pone. Dice, los dueños de establecimientos dedicados a la edición, venta o préstamo de los libros del artículo 1, de los disolventes, están obligados a entregarlos a la autoridad civil en el improrrogable plazo de 48 horas. La autoridad civil se la da a la autoridad militar, que con pinzas, me imagino, y con mucho miedo los guardan. ¿Los qué? Los guardan. ¿Sí? Los guardan porque se han recuperado los manos. Luego lo contaré con unas cañas. Esto significaba que había una lista con libros pornográficos, socialistas, la lista una censura.
Darwin entró de cabeza en esa lista, como podéis imaginar, de primera. El 6 de diciembre, de 3 años después, de 1989, la Cámara Oficial del Libro emitió una circular donde ya se incluía la relación de libros y autores prohibidos, el origen del hombre y el origen de la especie, de cabeza. Esto duró hasta 1968, señores. 68, algunos habrán nacido ya en esa época. Estaban prohibidos cuando naciste. Salvo, por ejemplo, el journal, el viaje a un naturalista, que duró menos. El 50 y algo ya se me acabó. Oye, pero vamos al 71, o sea, estamos en el 71 y estamos con Félix Rodríguez de la Fuente. Esto es una historia alucinante, que están escritas y publicadas las cartas de la televisión española a Félix Rodríguez de la Fuente. El señor Félix Rodríguez de la Fuente tenía un programa llamado Planeta Azul, y en ese programa, Planeta Azul, le prohibieron desde la televisión española publicar un programa en el que hablaba de evolución. Hablaba de evolución, megalitres, es esto, hablar. Incluso había ingenieros como Bonelli que publicaban estas cositas tan bonitas de ese. Cuando el señor Félix Rodríguez de la Fuente intenta convencernos de que un pez aburrido de dar vueltas en el agua decidió fabricarse unas patas y salir a dar un paseo por los arrayos de la costa, el señor Rodríguez de la Fuente deja de ser un científico para convertirse en un hombre fogoso, dotado de fértil fantasía, que imagina ir a como ciertas todas las ficciones de su mente acalorada. Está chalao, le falta decir. No es lícito que la televisión española, estamos hablando del 71, colegas, lance al aire programas en donde se enseñen y se den como científicos probadas y seguras teorías que, por el contrario, son una ficción e insostenibles por falsas. En el 71. Bueno. Vamos a ver entonces qué pasa, porque si desde 1859 que se publicó El origen de las especies hasta el 70 y poco, donde a Rodríguez de la Fuente le decían esas cosas te las guardas para tu mente calentita, ¿cómo se introdujo el darwinismo en España? Si hasta el 77 no llegó la primera edición española, pero se hablaba, por ejemplo, mira, Fortuneza y Jacinta, el libro de Benito Pérez Galdós, habla del ambiente universitario que había en 1863. Es una novela, pero describe qué pasaba allí con la universidad en el 63, y dice que los estudiantes discutían sobre las tesis de Hegel, lo ponemos delante, Darwin y el fijismo de las especies. O sea, vale, estaba prohibido, no se publicaba, no se hablaba, pero allí, como en los círculos estos de Podemos Raro, había gente rara que hablaba de Darwin y del origen de las especies en 1863. ¿Qué pasa? Tenemos aquí unas aldeas irreductibles por donde se coló subterfugiamente, incluso antes del 68, porque en el 68, 1868, se exilió, la revolución exilió a Isabel II, comenzó la revolución gloriosa, que se llama, y se abrió, eso os interesa a los profesores, la libertad de cátedra gracias al clausismo. Bueno, pues estamos en el 63, todavía no hemos llegado. Estaba aquí Espartero, Isabel II y la Iglesia. Bueno, pues allí como... Y aquí hay un libro que os recomiendo, es una novela, os recomiendo porque está escrita por un profesor, Antonio Cascales Ramos, de aquí, de Sevilla, que se puede comprar por €1 en Amazon, bajándolo en digital, donde habla, y se llama así el título, Sevilla, Machado y Darwin. Es una novela muy bien ambientada, o sea, si sois sevillano, os va a encantar ver la Sevilla de 1868, 67-68, y cómo Antonio Machado, el abuelo de los Machado, empezó. Y cuenta una historia muy chula, y es el extrapedlo. Cómo se metían las cosas del tabaco, el alcohol, etcétera, y cómo dos guardias civiles se encuentran en un fajo de paja metido tabaco, alcohol y un libro que se llama Journal of Research, Natural History, tal, etcétera y tal. ¿Y qué hacemos con este libro? ¿Por qué estaba aquí metiendo el tabaco, los cigarros así como de contrabando? O vamos a llevárselo al catedrático, a Machado, que era precisamente al que le venía a la Guardia Civil, cogió el libro de Trapero y dice, no sé, pues vamos a dárselo. El Trapero era para dárselo a Machado, la Guardia Civil le daba el propio libro al receptor del contrabando, ¿no? Pero sí se empezó a meter el darwinismo en España, casi como contrabando, casi como los morros estos que se toman en
en la frontera y se esconden cosas de droga, etcétera, pues casi. Y aquí tenemos a nuestro protagonista, Antonio Machado y Núñez, abuelo, bueno, padre del folclorista, es decir, Cantalicio Luna. Eso te lo entiendo. El padre del folclorista Antonio Machado Álvarez, Ana Demófilo, y abuelo, evidentemente, de los escritores Antonio y Manuel Machado. Él nació en Cádiz, era gaditano, pero bueno, la mayor parte de su trabajo y de su carrera, tanto política, porque fue también político como académica, la hizo aquí en Sevilla y en Madrid, ¿no? En 1846 es catedrático de Historia Natural aquí en Sevilla, en Mineralogía y Zoología. En 1950 funda el Gabinete de Historia Natural. Ojito, este señor fundó ese gabinete un año antes que el Museo de Historia Natural de Londres. Se adelantó a Londres por muchos diplodocus que nos pongan en la entrada. Y en 1860, solo un año después de la primera edición, ya está enseñando tesis darwinistas en sus clases, amparado en lo que luego él defendió muy fuertemente, que fue la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra. Fundó la revista mensual de Filosofía y Literatura y Ciencias de Sevilla desde el año 1868, después de que se exilió Isabel II, hasta el 76, 2 años después de que terminó el sexenio revolucionario, donde ya en 1871, 6 años de que llegara, antes de que llegara el libro, ya escribió apuntes sobre teoría de Darwin, darwinismo en ese sentido, y teoría de Darwin, combate por la existencia, que era una traducción del Struggle for Life del original. Este gabinete de Historia Natural de la Universidad es una de las cosas más notables que tenéis en Sevilla. Se adelanta en un año al de Oxford, al de Oxford y al de Londres, que yo vengo desde Oxford. Hoy está repartido su contenido, me han dicho, no solo en la Facultad de Bellas Artes, en la calle de Araña, sino también creo que estaba en el... ¿En el? Citius son siglas de la universidad. Exactamente, ¿no? Pero, ¿Y el lagarto no es el que está en el espacio de la Neva? ¿No es el mismo? Bueno, pero vamos a ver un poquito de historia. Por ejemplo, el Gabinete de Historia Natural se fundó en 1850, un año antes del Museo de Ciencias de Londres. Empezó con 2 cajones de minerales y un esqueleto que Bravo Murillo, por lo que era Bravo Murillo, fíjate, pues lo donó. Imagínate de soberanía, ¿no? Luego Machado, el abuelo, donó gran parte de su propia colección particular y solo en 1864, 14 años después, ya necesitaba reformarse y ampliarse porque aquello tenía una colección inmensa. Fue uno de los principales focos de Lyell. Charles Lyell fue un geólogo que, os he hablado, también publicó con John Murray, que dijo, mirando rocas, dijo, esto no puede tener 6.000 años. Esta piedra, no, tan fácil como eso, lo voy a hacer muy divulgativamente, pero dijo, esto no puede tener 6.000 años. Ergo, la Biblia falla, porque había un reverendo que había dicho que ¿cuánta edad tiene el mundo? 6.000 años. El 14 de febrero a las 7 de la tarde dijo, más o menos, dijo fecha y todo, un reverendo y tal, cogiendo todas las dinastías de la Biblia hasta Adán. Pues, este tío duró 90 años, bueno, no, Matusalén 950. Va sumando hasta que llega hasta Adán y Eva y le salían en el año 4004 a.C. por la tarde, cuando la mañana estaba ocupado el señor. Pero solo eso, decir la Biblia falla, era, oye, meter un elemento bastante interesante. Bueno, pues Elements of Geology se publicó en 1830, 31 y 32, porque eran 3 volúmenes, en la editorial John Murray, que está en Londres. Y, por cierto, Darwin se llevó un primer ejemplar del primer volumen. Se lo regaló su reverendo Henslow, su amigo, pero Henslow, que era creacionista, le dijo, llévatelo, léelo, pero no te lo creas. Más o menos como lo que anunciaba la editora del primer intento, ¿no? Y allí se discutían las tesis de Darwin y sobre todo de Haeckel, porque Haeckel fue un alemán que introdujo a Darwin aquí, y como bueno, Darwin era como una especie de demonio, cada vez que algo sonaba Darwin lo paraban.
Pero bueno, había muchos amiguetes de Darwin que hacían darwinismo, y Haeckel fue uno de los alemanes que aquí en España más difundió el darwinismo. Y luego el krausismo. El krausismo fue la defensa a ultranza de la libertad de cátedra, como gente como Fidel de los Ríos, como Federico de Castro, que fue fundador del Ateneo Hispalense también en esta época, y aquí en Sevilla fue el germen intelectual de la Revolución de 1868, la gloriosa. Luego falleció en 1896 en Madrid después de una etapa de política, donde llegó a ser ministro. Es más o menos el resumen que os he hecho de esta. No he querido ser, porque os he metido muchos datos y me dijo que media hora. Yo creo que le he cumplido más o menos y espero que lo hayáis pasado bien. Comentarios, sugerencias. Sara aquí, sí. Ah, bueno. Sí. Bueno, tenemos turno para... Lo he dicho al final. Sobre la colección esa que estaba en la calle Araña y demás, ¿hay algo más? Porque yo estaba informando sobre la tesis del jefe de mi jefe, que fue el fundador del departamento de microbiología aquí en Sevilla, y buscando, di con esa foto y encontré que había sido abandonado, que estaban totalmente las cosas medio estropeadas, medio... Creo, yo por lo que sé, el contenido se mantiene allí, en la calle La Araña, gran parte del contenido. Sé que hay otras partes de la colección, porque era inmensa. Esa colección fue inmensa. No sé si sabes algo del tema. Seguramente, además, yo soy muy adelantado, vengo a Sevilla a hablar de Sevilla, de Sevilla no, seguramente sepáis dónde está esa parte de la colección. Es que aquí tenemos catedráticas de biología y eso, cuando... Yo no sé dónde estará ahora mismo, pero yo creo que una época estaba en la fábrica de tabaco. Sí, estuvo en mucho tiempo que aquello... En la Facultad de Ciencias... Claro, en la parte que da palos... En el año 87 hicimos una expedición con unos amigos en nuestra comunidad de trabajo por de noche y tal, y descubrimos que estaba todo totalmente abandonado, los materiales, pero además había... Los fábricas españoles somos. Sí, pero muchas cosas estaban destrozadas, Bueno, españoles somos, no quiero ser injusto, muchos de los materiales de Darwin están todavía clasificados porque el propio viaje de Riegel están clasificados en sótanos y se van destruyendo. El micro, por favor. estaban en el... Qué bueno, creo debate. En el sótano, Claro, estaban en el sótano, estaba en mitad del sótano, en los pasillos que cruzan la parte de abajo de la fábrica de Tiene que estar abandonado. Después nos va a contar que hacía de madrugada con la fábrica de tabaco. Eso ya es que hacíamos ahí haciendo... ¿Se preguntar algo? Sí, Los minerales están en la Casa de la Ciencia. Sí, eso sí lo sé, pero creo que se han repartido y es una pena porque era una gran colección. Históricamente tiene importancia y oye, también no es que nos sentamos muy orgullosos, pero oye, toma Londres. Quería preguntarte una cosa. ¿Sabes algo de la diatriba entre Machado y Mateo Gago? No, ¿qué ocurrió? No sé, eso No. ¿Puedes contarlo con el micro? No, sí, yo por preguntar. Yo creo que hubo un catedrático de biología, Mateo Gago, que fue de los que presionó para que se fuera de aquí Machado. Es probable porque, No sé más. a ver, te explico más o menos lo que yo tengo entendido con él. A él le ofrecieron, a Machado le ofrecieron irse a Madrid. Tuvo presiones desde aquí porque llegó a ser rector. Tuve presiones desde aquí de que lo que enseñaba, sobre todo cuando en el 74 se terminó el sexenio revolucionario, tuvo presiones de otros catedráticos, sobre todo de filosofía, de teología, etcétera, por lo que estaba explicando, no solo por lo que él hacía de Darwin o del darwinismo, que era tangencial, sino simplemente por la libertad de cátedra. Eso de que todo el mundo enseñe lo que le salga de la nariz, la libertad de enseñanza, el krausismo en general fue acogido, casi todo, ¿no? En aquellos tiempos. Y tuvo presiones, no te sé decir porque sé que hay 2 o 3 catedráticos sevillanos, ¿cómo es el nombre?, que dijeron, mira, este tío lo largáis. Mateo Gago. Es muy probable, porque no lo sé el nombre, ¿no? Y se fue diciendo, bueno, pues en Madrid hay... Porque luego Machado fue muy importante en la revolución política, no solo en la académica, en la política. Y se fue pues, a ser ministro.
ministro del gobierno que duró hasta el 74. Entonces, mira, aquí no me quieren mucho, hay algunos que sí, de los ríos, etcétera, que sí, pero me están diciendo vaya, pues me voy para allá. No sabía exactamente. También es cierto que no he querido meterlo, porque me dijiste media hora y obviamente tal. Por ejemplo, Sevilla tiene un papel importantísimo en la recuperación de obras de Darwin, por ejemplo, el facsímil que se publicó aquí en Sevilla de la primera edición original de Godínez. En 1982, gracias a que eran los 100 años de la muerte de Darwin, se publicó por primera vez, una reimpresión de la edición original del 77 de Godínez. ¿Quién lo publicó? La Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla. Igual que el CSIC, por fin ha publicado ahora, en el 2011, la primera bibliografía de las obras de Darwin en España, que no se tenía. Yo tengo un montón, pero necesitaba una bibliografía. Darwin tiene tantas obras, 16, pero tantas publicaciones en tantos países, que hay gente, locos coleccionistas, que han dedicado su vida a seguir cada edición y cada publicación. Hay un catálogo que se llama el catálogo Freeman, de 1960, yo tengo la primera edición, donde dice, oye, en esta obra de Darwin de 1861 hay un cambio respecto a la del 59, etcétera. La podréis descubrir porque, o sea, hay un listado de obras de Darwin publicadas. En España no había, y se publicó hace 2 años por el CSIC. Y el primer facsímil se publicó aquí, la Universidad de Sevilla, como conmemoración del centenario de la muerte de Darwin en el 80. O sea que Sevilla, poco Valencia y también Compostela fueron las 3 ciudades irreductibles, delante de Madrid y delante de Barcelona, Sevilla, que introdujeron, no solo por Machado, ¡gol de Sevilla! No. Vamos a 2. Ah, que tenemos. Como mi padre se duerme con José María García. Y puedo atender a mi madre y a José María García. Llega a las 2 cosas. Bueno, pues espero que os haya gustado. ¿Alguna pregunta más? Isabel, ven para. Bueno, yo tengo una observación. Yo tengo un ripalo del año 39. Yo tengo un ripalo del año 39 en el que se incluye el darwinismo como uno de los grandes peligros del cristianismo. Junto con el marxismo se incluye el darwinismo. ¿Se explica por qué? Y la explicación más o menos dice porque sí. Porque eso de decir que venimos de un mono, pues no. No solo que venimos de un mono, porque el origen de la especie no dice nada del hombre. El origen del hombre sí, pero lo curioso de la Iglesia, con permiso, es que fue, por cierto, en 1982, con el Mundial del Naranjito, el Papa por fin dijo, oye, mira, que lo mismo, después de 400 años, lo mismo nos pasamos un poquillo con Galileo. Después en 1982, aquí estábamos jugando el Mundial de España, y en el 82 el Papa dijo, bueno, lo de Galileo a lo mejor fue lo de la Tierra redonda, etc. Ellos van a su ritmo. Hace poco el Papa ha dicho que el darwinismo, la evolución, como tienen la suerte de que Darwin nunca se metió en el origen de la vida, ¿no? Dice, bueno, no decimos, ahora mismo si tú eres católico, no tienes ningún problema, ahora mismo con la evolución. Dios creó la vida, las especies, y luego han evolucionado según dice este señor con gafas. No hay problema. Eso fue hace 2 años, con el Papa Juan Pablo II. O con el Ratzinger. Dijo que bueno, la evolución no es incompatible con siempre que no se meta con el origen de la vida, que eso está designado para el creador. El problema va a ser cuando algún día la ciencia llegue a descubrir cuál es el origen de la vida. No, pero ya he tenido la vida que la tiene de París, que eso es el caldo. Sí, pero no lo sabemos, sí. No, pues afectada todavía. Sí, pero no sabemos qué aminoácidos. Pero no sabemos, ahora mismo hay que ser humildes, no sabemos mucho, pero no sabemos cómo se originó la vida. Si el caldo primordial y los aminoácidos, etcétera, el señor Carlos Quirones. No, tú te refieres, lo que te refieres es al experimento de Peter, de la campana esa, pero eso son aminoácidos, eso no es vida. Ya, pero lo que me pero no sabemos cómo se origina la vida, es decir, lo que es de la geología a la biología, de la química a la biología ahora mismo lo sabemos. El día que lo sepamos, bueno, porque aquí a 400, 500 años dirá la Iglesia, bueno, pues sí, a lo mejor tenían razón hace 500 años, ¿no?
Ahora mismo la evolución no supone ningún problema para un católico. No, pero ese no es mi punto esencial. En 1939 sí. Hombre, claro. No, yo es que descubrí hace algún tiempo un libro que se llama Darwin en España, que habla de un inglés, Darwin, ¿no? Sí, exactamente. Para el que yo tengo muy buen recuerdo de ese libro porque me gustó mucho y ahora diré por qué, y tengo mal recuerdo porque estaba tan entusiasmada en el metro de Valencia leyéndolo me robaron el bolso y ¿En Valencia robando? Y ahora me la ha robado algún compañero. Yo lo tengo en el hotel, el libro. ¿Me la ha robado? No, yo tengo otra edición de ese libro. Pero que ese libro... Oye, ya ha salido una idea de friki coleccionista raro aquí. No. ¿Por qué dicen eso? No, pero ese libro habla sobre todo de la difusión que tuvo el darwinismo social y que la mayor parte de la gente que se opuso al darwinismo era no por las ideas biológicas que le interesaban mucho ni poco sino nada, por ejemplo a doña Miguel Barba, que se opuso, sino por el darwinismo social, aplicar las cuestiones de Darwin a la sociedad de la selección natural de los más aptos y de los más adaptados. Es que claro, el darwinismo ha sido tan malentendido. El darwinismo social, por cierto, no salió de la familia de Darwin, porque fue un sobrino nieto, Francis Galton, que empezó el darwinismo social, ¿no? Eso fue posterior. Yo hasta el 59, hasta el 77, esos 18 años, la preocupación mayor de la sociedad y de la Iglesia era que este tipo dice que venimos de un mono. El origen que se publicó en 1871 decía eso, y es cierto, venimos de un mono. No hay mucho que darle vueltas, ¿no? ¿Y por qué siguen existiendo monos? No, venimos del mono. Bueno, el paleofrite, vamos a ver. Si queréis entramos en si venimos del mono o no. ¿Qué es un mono? Primero, un mono. Biólogo te va a matar. No es un concepto científico. No es un concepto científico, es algo que se parece a un mono. Tú ves a un orangután, se parece a un mono. Es un mono. Un bonobo se parece a un mono. Se le llama mono comúnmente. ¿Nosotros de dónde provenimos? De algo que se parece a un mono. ¿Y a qué llamamos mono? A las cosas que se parecen a los monos. Venimos del mono. Paleofrit y ñaco te lo van a decir. Pero en fin, en aquel tiempo, solo esa idea, que ahora podemos reírnos y decir, bueno, venimos de un homínido, etcétera y tal, aquello era una revolución. Una revolución para la religión, para la sociedad en general. El darwinismo social vino ya en 1890 y largos, casi 1829, cuando hace Galton su darwinismo social. Ahí empieza, por eso en 1969 ya tenían otra piedra de toque para seguir peleando el darwinismo social, ojito, que también tiene muchas lagunas y muy grandes, no como esto. El micro, por favor. Bueno, oye, no sé si os ha gustado la charla y tal, pero me dijiste media hora y llevo aquí casi. ¿Hay preguntas? Una copita. ¿Alguna otra pregunta más? Ponle una copita siempre. ¿Me preguntas? ¿Y yo Abraham? Él tiene una cerveza. No. Yo vengo aquí, voy a aprovechar que yo vengo a decirte, bueno, si queréis escuchar la Paleofrit, hablar sobre el origen y el mono y tal, podéis escuchar programas, no sé cuántos, de la guardilla. Dice como me especial, venimos del mono, y tal, y dice que decimos del mono, y segundo, o sea, en guardilla te dicen media hora, y aquí te pasaste de 50 minutos, aquí te dicen media hora, y lo clavo. Es que hablé en su programa de radio, hablé hace un poco, bueno, pero yo hablé del viaje de Darwin, que era mucho más largo. Y yo no hablé hora y media, me dijeron 40 minutos. 50 minutos no llega a salir. Y no embarqué, Para los que no lo conozcan, Abraham es un 25% de el 25%. El 25% de un podcast también muy interesante que ha recibido multitud de premios y se llama La Guardilla 2.0 y es muy recomendable. 2.0 va en Sevilla, ¿o no? No, la guardilla, es la guardilla. Acaban de decir que va a ir a... Oye, muchas gracias por venir y por hacer el esfuerzo. Nada más, pues le agradecemos muchísimo a Javier.